Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta reunión del Círculo Interior de la Asociación Castellano-Leonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Bien. Y hoy nos hemos reunido en este sótano húmedo y oscuro, tan oscuro que la luz nos atreve a entrar, los miembros de la asociación, para hablar de un tema particular. Hemos preparado todo. Tenemos sangre de virgen, que hemos cogido de un colegio del Opus, de aquí de Valladolid, que tenemos varios. Tenemos 4 Anks invertidos que hemos comprado en AliExpress. Son infalibles. Tenemos velas negras que nos ha enviado un tal Tyler Durden. Tenemos también polvo de cuerno de unicornio que nos ha conseguido Juan de Oliz, que trajo a Enrique IV el Impotente. Y tenemos un montón de pizzas, porque esto de hacer rituales satánicos da hambre. Nos ha traído un repartidor con una camiseta de Venom. Y estamos a los habituales miembros de la asociación. Yolanda, la otra Yolanda, Mael, Bea, una nueva y renovada Kate, versión 2.0, el Pater Fantástica, Bea y José del Caño. Se nos ha unido hoy otro de los habituales, Francisco Tapia, editor de Complume y Pixel, y Ricardo Manzanaro, desde las frías tierras del norte, miembro de la Terbi y escritor. Buenas, Ricardo. Bienvenido a nuestras charlas. ¿Se me oye? Sí, se te oye, se te oye. No, vale. Es que eso, que no estaba muy seguro. No, todavía no lo controlo bien. Bienvenido. De San Sebastián, pero viviendo en Bilbo, ¿no? Sí, eso es. Ahora estoy en Bilbao. Luego dentro de un rato me voy para San Sebastián, que muchos fines voy para allá. Ok. Espero que te lo Aunque ahora pases no, bien con nosotros. aunque no se puede ir a la playa, pero bueno, pues voy a San Sebastián. Una de las ciudades más bonitas de Euskadi, de España y del resto del mundo. Ya. Lo único es que es un poco también una de las más caras, pero bueno. Bueno, entonces nos invitas, y como vamos de invitados, a nosotros nos afecta. Vamos a verte. Hasta allí. En fin, doy paso a nuestra amada líder y presidenta de la asociación, María Yolanda López, para que nos explique de qué vamos a hablar hoy. Adelante, Yolanda. Bueno, pues habréis recibido todos el guión de la tertulia de hoy y, bueno, lo hemos llamado Cuéntame un cuento. Vamos a hablar de los cuentos infantiles, ¿vale? Ah, Pero vamos a hablar de los cuentos infantiles, bueno, desde un punto de vista un poco peculiar. Tenemos que darnos cuenta de que la narración oral es casi el origen de la literatura. Es como empieza esto, de contar historias y de transmitir historias. Y los cuentos infantiles, además, digamos que forman parte del pilar que cimienta lo que hoy en día conocemos como fantasía, que seguramente será el género fantástico más antiguo, el protogénero por definición, y las raíces de los cuentos infantiles se funden muchas veces bueno, los elementos fantásticos que contienen, podemos encontrar también en diferentes mitologías, incluso en diferentes religiones. Entonces, aquí tenemos un sustrato muy interesante del que salen muchísimas cosas de las que, bueno, pues ahora vamos a ir hablando. Pero sobre todo también queremos hacer un poco justicia a lo que se suele decir hoy en día de que la literatura infantil, que está muy edulcorada, que está muy, digamos, hecha a perder, que los cuentos de antes, y bueno, vamos a ir desgranando un poquito si esto es verdad o no es verdad y si la culpa de todo la tiene Disney o quién la tiene. Entonces, bueno, os recuerdo que el turno de palabra es libre, tenéis que levantar la manita en el momento que queráis intervenir. Y bueno, el primer punto que tenemos en el guión es Érase una vez, el origen, ¿no?, de estos cuentos. Em, mm, Me gustaría, bueno, si queréis alguien hacer una primera intervención sobre el origen de estos cuentos, sobre dónde pensamos está el origen de estos cuentos. ¿Alguien nos contáis un poquito de esto? José del Caño. José, adelante. Eh, Creo que el cuento es tan antiguo como el ser humano, ¿no? Es algo que ya existía en las cavernas y por la noche pues todos se juntaban a la luz del fuego y se ponían a contar un poco lo que les había pasado en ese día y eso pues fueron los primeros cuentos.
realmente, y el cuento es, yo creo que es el padre de la literatura. Yo creo que todo sale de ahí. Y claro, empezaron en las cavernas de forma oral, pero ya lo que a nosotros nos interesa pues son los cuentos escritos, ¿no? Es lo que ha llegado a lo que nos interesa. Y los primeros cuentos, pues, escritos, pues creo que tratan de Egipto y Mesopotamia. Eh, Dicen que si la leyenda de Gilgamesh, yo no lo he leído, pero está, está repleto de cuentos, y luego hay también en Egipto, no sé si en el siglo XIII antes de Cristo, eh, un compendio de cuentos escrito, una recopilación, y bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Lo que entendemos por cuento, el cuento europeo, pues realmente no es más que ¿cómo se dice? Una adaptación de los cuentos orientales. Puede, o sea que el cuento europeo no proviene de Europa. Es una cosa curiosa. Todo esto, más que nada, es de la India, de China, y bueno, y de el imperio árabe, a través de Al-Ándalus, pues, y las mil y unas noches, pues se dedicaron un poco a introducirlo aquí en Europa a través de Al-Ándalus, y bueno, eso es como empezó más o menos en la Edad Media, pues el cuento que hoy en día más o menos conocemos. Desde luego ha sufrido muchas transformaciones desde entonces hasta ahora. Los cuentos de aquella época eran bastante simples, no los de Las Mil y una Noche, que son tela, pero los primeros cuentos europeos eran bastante simples. Y bueno, creo que el primer escritor no oral, que transmite cuentos europeos es Perrault, creo. No lo tengo muy claro. Y los cuentos que escribe pues son muy simples. Él realmente lo que hace es pues recopilar medievales, cuentos medievales y escribirlos. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja no ocupaba más que una página y solo tiene dos personajes, que es Caperucita y el lobo. Y bueno, qué boca más grande tienes, y se lo jala y se acabó el cuento. Y claro, eso es una forma, tiene una moraleja, que es el tema
para que advertir a las niñas y a los niños que tengan cuidado con los extraños y esas cosas. Luego, pues viene ese mismo cuento y la mayoría de Perrault, pues los transformaron los hermanos Grimm, pues, y ya pues prácticamente pues haciéndolos más delicados, más suaves. Ya a Caperucita ya no se la come el lobo. Y bueno, y eso es lo que entiendo por la historia de los cuentos. Que Disney ha dulcificado mucho más los cuentos de un tiempo para acá, posiblemente, pero eso es algo que viene de atrás. No es solamente cosa de Disney. Y bueno, ya os he dado bien la chapa por Gracias, José. Se nos ha incorporado desde el lugar donde exportan el frío al resto del mundo. Marco, buenos días, Marco. Perrault, que me podéis corregir, era un homenajeador oficial, ¿no? Me refiero que no era escritor, ese fusilaba todo lo que llegaba a sus manos, ¿no? Mira, tiene cuentos de edad. Cuentos infantiles que en su origen tenían poco de cuentos y tenían poco de infantiles, ¿no? Porque parece ser que eran moralizantes y iban dirigidos no hacia exactamente los niños, sino a los adultos, y eran bastante crueles. A lo mejor Bea nos quiere hablar de esto o de cualquier otra cosa. Bea, adelante. Un poquito, solo matizar que, aunque no soy una experta ni mucho menos, sí que se ha hablado, por ejemplo, de la leyenda de Gigamés y de otros mitos. Yo creo que hay que distinguir entre el mito y el cuento, porque el mito, a fin de cuentas, nace con una función explicativa. Generalmente se trata de explicar el origen del universo, del mundo, tal y como lo conocemos, o de algunos fenómenos naturales, antes de que exista la ciencia o la filosofía. El cuento, sin embargo, no me atrevo a decir que tenga una función pedagógica, porque eso tendría que ver ya, nos llevaría a niños, y como creo que va a explicar luego Yolanda, el cuento no siempre está dirigido, por lo menos en su origen, no estaba dirigido al público infantil, sino más bien prescriptivo, porque se trata de prescribir una conducta correcta, que es lo que decíamos de que tiene una función moralizante. Y yo creo que es muy difícil entender esto, por ejemplo, Caperucita, sin darle una perspectiva de género. Se trata de advertir esto es lo más obvio, se trata de advertir a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, de que tengan cuidado, de que no se acerquen a los lobos, de que sean obedientes. Por eso pienso que en realidad casi todos los cuentos más famosos tienen que interpretarse desde una perspectiva de género, o a lo mejor desde una perspectiva de psicoanálisis, que creo que es lo que va a comentar ahora Marco. Era lo único que quería decir. Pues Marco, adelante. Vale, a ver, os cuento. Yo he preparado algo en base a un libro clásico de psicología infantil, dinámica, que es es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, que yo me leí hace muchos años y ayer me releí en zigzag. Hay algunas cosas sobre lo que habéis comentado, siempre desde esta perspectiva. Por una parte, bueno, y sí que os quiero decir, yo no soy ni mucho menos un experto en este tema. Yo creo que sé, os lo ponía en el WhatsApp, sé lo suficiente de psicoanálisis para saber que no sé nada. Siempre desde la perspectiva de una perspectiva dinámica, los mitos, como bien comentaba Bea, ofrecen una explicación del universo, de cómo funciona el mundo y cómo se integra. Y los mitos también ofrecen una perspectiva normalmente muy pesimista y bastante alejada de lo que es la vida real. O sea, básicamente los mitos plantean, por una parte, lo que son las hazañas de héroes divinos o semidivinos frente a los cuentos que están planteando historias de la vida real. Uno de los planteamientos que
que se hacen desde esta perspectiva es que para llegar al desarrollo de los cuentos, con el paso de los años hay una especie de selección de darwinismo social. O sea, los cuentos se van matizando conforme se van transformando por la vía de la transcripción oral. Los niños, porque aun cuando yo creo que los cuentos de hadas, los cuentos en general, van dirigidos sobre todo a los niños y tienen no tanto un factor moralizante como serían las fábulas, que es ahí está claro que tú dices, hay que hacer esto, sino tienen un factor educativo, pero en un término más experiencial. No se puede hacer o no se debería hacer una interpretación exclusiva de los cuentos en base a un objetivo concreto. Todos los cuentos ofrecen la suficiente riqueza, y estoy hablando siempre de los cuentos originales, no tal como los ha llegado a nosotros Disney, porque como comentaba José, ahí hay una desnaturalización del cuento total, sino que los cuentos pueden ofrecer una gran variedad de mensajes y siempre una de las características de los cuentos es que ofrecen soluciones abiertas a problemáticas internas. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita, si bien yo no conozco con precisión las versiones de Perrault, de los hermanos Grimm, pero sí que hay muchos factores, dejando de lado de que el cuento de Caperucita está hablando típicamente de lo que son los conflictos de la adolescencia, de la pubertad, del paso de una mujer a hombre, pero al mismo tiempo también tiene otras muchas connotaciones que son mucho más ricas y que permiten que un niño de 4, y estoy hablando utilizando el género, un niño de, por ejemplo, de 4, 5, 6 años va a poder obtener un aprendizaje o no de esa historia. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, en el cuento de Caperucita hay una de las cosas que se podría interpretar es el papel del lobo y el papel de la abuela. O sea, por un lado están los personajes masculinos y los personajes femeninos. Los personajes masculinos son el lobo y el leñador y los personajes femeninos son la abuela y la madre. Y la abuela y la madre casualmente tienen un papel bastante pasivo. En la versión original, la abuela está ahí y coge y le abre la puerta al lobo y se deja zampar por el lobo. Y la madre le dice, sí, tú pórtate bien, pero manda a Caperucita por el bosque. Y luego los leñadores, por otra parte, dice, el leñador es un tío que bien, que ejerce un papel de salvador, pero en algunas versiones el leñador, cuando se dirige al lobo, coge y le llama viejo verde. En alguna versión de los hermanos Grimm. O sea, ahí hay mucha... y, por ejemplo, una de las cuestiones que... Estoy viendo el dibujo. Y, por ejemplo, una de las cosas que son interesantes en los cuentos es cómo siempre plantean los personajes extremos. O sea, el que es el bueno y el malo. Porque eso permite a los niños identificar y diferenciar mucho más claramente, cuando hablo de los niños me refiero a niños y niñas, por supuesto, identificar mucho más claramente e identificarse con los distintos aspectos de su personalidad. Y, por ejemplo, el hecho de que en alguno de los cuentos de los hermanos Grimm el lobo no se disfraza y Caperucita se acuesta con el lobo, eso a un niño pequeño le puede llevar a identificarse, por un lado, el cómo se siente él frente a una abuela que es bondadosa, que es súper cariñosa, y, por otra parte, cómo esa abuela se puede transformar en un lobo cuando castiga al niño. Y eso es como lo siente el niño. El niño percibe, por una parte, por un lado está mi papá, mi mamá son buenísimos,
pero por otra parte me castigan y cuando me castigan son malísimos, son odiosos. Entonces, ahí lo que simplemente os quería comentar ahora, luego si acaso ya podemos volver sobre algún otro cuento, sobre algún otro tema, es que los cuentos tienen un factor mucho más rico, los cuentos originales mucho más rico de lo que normalmente una interpretación sencilla nos permitiría deducir. Yo luego hablamos, pues si queréis alguna cosa más, según salga la conversación. Vale, gracias, Marco. Yolanda le tocaba y luego Patricia, ¿vale? Vale, yo quería, a partir de la intervención de José del Caño, yo quería puntualizar una cosa, y es que, a ver, y también un poco lo que ha dicho Marco de la versión original de los cuentos. Yo creo que no hay una única versión original de los cuentos. Tenemos que, la gente a veces se aferra a, es que el cuento de toda la vida es así, el cuento de toda la vida no es de ninguna manera, perdona. ¿Por qué? Porque decías que el cuento europeo venía del asiático, pero esto yo creo que Patricia va a contarnos un poquito más. Lo cierto es que en lugares geográficos muy separados unos de otros podemos encontrar cuentos muy similares. ¿Por qué? Porque los cuentos hablan de la vida de las personas y en el fondo hay cosas un sustrato común que tenemos todos, cosas que nos preocupan. Pues a la gente agrícola sus cosechas y si va a caer una piedra o tal. A la gente pues que tiene niños, pues que los niños se pierdan o que a los niños les pase algo. En el fondo yo creo que no es tanto el instinto aleccionador lo que lleva a hacer un cuento pedagógico para que los niños... No, yo creo que es un vehículo más para transmitirles nuestros miedos. O sea, somos los mayores los que tenemos miedo de que se nos pierdan los niños. Entonces les contamos un cuento en el que perderse es horrible, pero porque tenemos miedo nosotros. Los niños no tienen miedo de nada, ¿sabes? Entonces, esto es lo que lo que quería decir, que los cuentos a veces nacen en diferentes sitios y no porque no se copian unos a otros, es que realmente hablan de las cosas que nos preocupan y nos interesan y a todos los seres humanos yo creo que hay cosas que tenemos en común. Y también quería señalar que en ese sentido yo conozco una versión anterior a Perrol. Perrol coge una serie de cuentos de la tradición oral y los adapta a lo que él quiere, que es moralizar, porque detrás de todos los cuentos de Perrol en la edición original hay una moraleja. Y ahí es donde se ve claramente que estos cuentos no van dirigidos a niños, porque chaval, a ver a quién te tiras, pues no es un cuento, no es una moraleja que le daríamos a un niño, ¿sabes? Eso se lo das a una chica en edad de merecer, no a un niño de 4 años. Entonces, claro, Perrol, yo creo que cada autor ha cogido el mismo cuento, pero lo ha utilizado como vehículo para lo que él quería hacer. Perrol quería moralizar. Grimm ya sí que querían dirigirse a los niños, entonces cada uno ha hecho su versión. Enfocado a su público, entre comillas. Tenemos que tener en cuenta que la literatura infantil es un invento relativamente reciente. Antes no existía una literatura para niños como tal. Había literatura que a los niños les gustaba, porque tenía personajes divertidos con los que se identificaban, porque era aventurera, tal. Pero yo no creo que nadie se sentara a escribir para niños específicamente hasta Grimm y hasta Andersen, que fue el primero que ya directamente en un libro puso que eso era para niños. Antes yo creo que esto no existía. Y os quería hablar de esta versión italiana porque es una versión que a mí me gusta muchísimo porque la encuentro gamberra. Es una versión que está claro que no tiene intención ninguna de moralizar porque parece incluso que se regodea en la maldad, en los detalles grotescos. Es una versión italiana del siglo XVII, se llama El Pentamerón y el autor es Giambattista Basile. Son cuentos, bueno, de los que nosotros reconocemos como tradicionales, porque tienen muchos elementos tradicionales, pero son súper brutos. O sea, y yo creo que estos cuentos se los contaban entre hombres en la taberna, como haciendo jojojo entre ellos, ¿sabes? Porque se regodean en el hecho de que a la bella durmiente se la encuentra inconsciente y le da un beso de amor, se la tira. O sea, mientras la tía está inconsciente. Y no es un príncipe azul y tal, es un rey casado y se vuelve con su señora. Yo creo que esto es la típica mamarrachada que se contaban los tíos en las tabernas, ¿sabes? Como los pescadores, así, yo así, yo así y yo así. Entonces es brutísimo y claro, es maravilloso que de ahí luego te vendan la moto de que la versión original de los cuentos, bueno, vamos a dejar la versión original de los cuentos porque la más antigua que conozco yo es de un tío italiano que era más bestia que un arao y te cuento la versión original de los cuentos. Y además
En aquel contexto histórico había muchos mercenarios catalanes y cuando, por ejemplo, las viejas quieren maldecir, dicen que te atraviesa un lancero catalán. Y se quedan con él. Es una versión maravillosa. Yo en papel la tengo Ciruela. Y yo quería que me hubiera llegado esta semana porque por el hecho de leerlo en español. Yo tengo una versión en inglés que está disponible en Galaxia Gutenberg, está libre de derechos, y os la recomiendo porque es increíble, es buenísima. Pues lo que os digo es una versión absolutamente, donde queda absolutamente claro qué tipo de narraciones originalmente ni eran para niños ni eran moralizantes, eran narraciones, punto. Iba a decir multipúblico, pero ni siquiera eso, o sea, eran dirigidas muy concretamente, diría yo, a un tipo de público concreto que no tiene nada que ver ni con la moralidad, ni desde luego con la infancia. Gracias, Yolanda. Le toca el turno a Patricia. A ver si me acuerdo de todo. Lo primero es algo que ha dicho Marco al principio sobre que a Caperucita la dejaba su madre irse por ahí por el bosque. Tenemos que entender que el origen de Caperucita está muchos siglos atrás, cuando la infancia era muy corta. Entonces, la mayoría de la gente que se contaba esas historias o que las pasaba de manera era de los estratos más pobres de la sociedad. Entonces, los niños a edad muy joven empezaban a trabajar, ¿vale? Entonces, tenían muchísimos hijos y se iban a trabajar. Entonces, lo más lógico era que la madre llevara a su hija mayor o la que fuera a llevarle la comida a su abuelita porque tenía que cuidar de un montón de más y trabajar y todas estas cosas. Entonces, el contexto es muy importante. Entonces, los cuentos reflejan muchas veces y las sucesivas versiones que se han hecho, porque los cuentos orales se van transformando. Nadie recuerda lo que le han dicho ayer de forma literal. Imaginaros los cuentos que cada uno va metiendo sus cosas. Entonces, eso es un reflejo de lo que vivían las personas en aquella época. Y lo de edulcorarse los cuentos, en cuanto empezaron a meterse en papel, se fueron limando. Cada sucesiva versión escrita ha ido puliendo cosillas. O sea, yo tengo una aquí de Andersen que no cogía cuentos orales, sino que él escribía los suyos, aunque algunos sí que tienen elementos de otros que ya existían. Yo tengo esta versión que es de 1966, que es de las primeras que leí desde el Círculo de Lectores. O sea, creo que era de mi madre, ¿vale? Y la versión de La Sirenita ya está limada. O sea, y le han metido elementos que si cualquiera que los lea son muy cristianos, ¿vale? O sea, la religión se metía dentro de los cuentos y transformaba la idea original en algo que tenía que ver con el reflejo con Dios o con ser bueno y estas cosillas, ¿no? Eso por un lado. Y no sé, luego lo de las versiones de los cuentos, es lo que ha dicho Yolanda, que no es que hubiera versiones, porque la versión más reconocida de la Cenicienta que se conoce, la más antigua, es de China, de no sé qué siglo, no me acuerdo muy bien. ¿Y por qué? Porque había elementos muy comunes en las sociedades de aquella época, como lo que ha dicho Marco, de que los mitos tenían una función diferente que los cuentos. Pues no lo sé, porque tienen elementos muy comunes como los raptos, las violaciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que decía de la versión gamberra de Pentamerón, a la Bella Durmiente directamente la violan, tiene hijos, tiene 2 gemelos que cuando nacen le chupan el dedo y le sacan la astilla, entonces ahí se despierta. Entonces eso, y bueno, Blancanieves está muerta. Cuando el príncipe la conoce está muerta directamente, o sea que ahí hay necrofilia, hay muchas cosas. Entonces sí que se han ido limando porque la sociedad, según iba avanzando, pues había cosas que, bueno, y tampoco creo que se lo inventaran unos amigotes ahí en la taberna, probablemente algún amigote contó su hazaña y luego fue esto ya ahí deformándose y tal. Porque lo de las sociedades que van avanzando, los cuentos de mis hijos son así ahora. Un dragón bueno que se hace amigo de la princesa y del príncipe, o un troll que es bueno, que se llama Gruñón y tal. Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí que están dirigidos a la infancia y la infancia de nuestros hijos es muy diferente a la de la Caperucita del... Se te ha cortado al final, pero ¿has terminado ya, Patricia? Vale, perdón. Que efectivamente existe una tendencia a alejar a los niños por este carácter de sobreprotección que se ve, por ejemplo, en las consultas de pediatría y las vacunas
que dicen que no, esta no entra dentro del calendario, pero yo se la pondría. A los niños, ¿no? Entonces ahora los monstruos no tienen que dar miedo. Los monstruos pueden ser tus amigos. También se da en los juegos de rol para niños, como pequeños detectives de monstruos, ¿no? Los monstruos son amigos tuyos y si quieres resolver los problemas que tienes por la noche cuando te pones a dormir y tienes pesadillas, lo mejor es utilizar uno de estos juegos de rol donde es divertido ir a cazar monstruos y es divertido hablar con ellos y preguntarle, ¿cuál es tu problema? Pues que estoy muy solo y estoy dentro del armario y nadie me hace caso. Entonces va el niño, se acerca al armario, dice, no, voy a ser tu amiguito. Y todas estas cosas. Tenemos que reclamar desde la asociación el que el miedo vuelva a dar miedo. Sentir miedo mola. Dicho todo lo cual, nos estamos metiendo dentro del punto número 2, que es Disney ha edulcorado los cuentos, no solo Disney, sino que la sociedad probablemente haya edulcorado los cuentos. Id pensando en esta reflexión mientras le doy el paso a Ricardo, que nos iba a hablar del punto anterior, ¿vale? Ricardo, adelante. Bueno, pues, ¿me oís? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí. Tenemos. Vale, no, solamente es un poco, pues, de un poco lo que está diciendo la gente, algo parecido, que hay muchos cuentos que al ser clásicos cuentos de terror, que al ser clásicos están aceptados y se dan para los chavales, pero que son súper sádicos. Hay cuentos de Poe o hay cuentos de Robert Louis Stevenson que se leen para chavales, no para chavales muy pequeños, para chavales de 9, 10 años. Por ejemplo, pues El gato negro, por ejemplo, que yo lo leí con 8 o 9 años y es súper sádico, es un cuento súper terrorífico, pero que al ser como es un cuento clásico, pues se aceptan y se dan para los chavales. Y cuentos también de Robert Louis Stevenson. Entonces, bueno, pues era eso, el tema de que se aceptan los cuentos de terror cuando son clásicos, pero si es un poco más moderno, ya entonces hay que edulcorarlo. Entonces, esa diferencia que hay un poco, ya digo, sobre todo eso, es que yo me acuerdo del gato negro, que eso, ya digo, lo leí con 8 o 9 años y es súper heavy, vamos, es un cuento súper terrorífico, vamos. Eso era un poco lo que quería comentar, vamos. Ok, gracias, Ricardo. Sí. Francisco, Paco, te toca. Bueno, pues estamos hablando nada más que de la vertiente europea, aunque se han hecho relación a lo que es Oriente, ¿vale? Y bueno, yo tenía la suerte de estar suscrito a una revista, una revista de misioneros africanos. La revista se llamaba Mundo Negro, que hoy día, pues bueno, pero bueno, es así. Y había una sección que era de cuentos africanos, cuentos que se contaban, pues, de los Kikuyu, tal, distintas tribus tenían, cada tribu, cada etnia, digamos, tenía sus propios cuentos. Y muchos de ellos, curiosamente, coinciden con elementos comunes de los cuentos europeos, aunque no han tenido relación hasta, bueno, una relación, digamos, amistosa, relativamente amistosa hasta hace muy poquito, ¿vale? Son de esos sitios donde, bueno, pues la colonización entró a saco y todos sabemos, pues barcos negreros y tal, y en general, los árabes y demás, y a través de los árabes podrían haber llegado a Europa, sí, pero son cuentos diferentes, aún así tienen elementos comunes. Hay príncipes, pero en este caso es el hijo de un reyezuelo local, hay distintas, hay uno, por ejemplo, que creo que se llamaba el ánfora de vino, tienen un vino o una cerveza, una cosa de estas que hacen ellos, y bueno, y es muy parecido se parece un poquito, ¿vale? A la historia de Aladín, o de Aladino, mejor dicho, ya se me ha pegado el Disney, ¿vale? De Aladino. Es que yo estoy acostumbrado a hablar con mis alumnos y Aladino, ¿quién? Aladín, qué bien. Corramos un tupido velo, pero es así, ¿no? Estos niños han crecido ya con esa mentalidad. Bueno, pues nada más que era eso, añadir que hay elementos comunes en culturas distintas a los cuentos, aunque luego estos cuentos tienen su propia riqueza tribal, porque es así. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a algunos. Y luego yo uno de los libros de cuentos que más me han gustado, aparte de cuentos de Andersen, yo tengo la versión, está en casa de mi madre, la versión también del Círculo de Lectores, pero en esta ya venían unos dibujitos muy bonitos y tal, y algunos son terribles, El de la cerillera es terrible, ¿vale? Son cuentos terribles, sí, con esas ilustraciones y tienes, bueno, muchos son totalmente trágicos. Y la función de esos cuentos siempre ha sido, yo creo, que es protectora. Nos vamos a proteger a los niños de determinadas cosas.
Yo es que yo me estoy poniendo en la piel de un niño que tiene que ir a meterse en la selva, por ejemplo, y lo tienes que proteger porque ahí te puede comer una cosa grande de 3 metros, ¿vale? Con muchos dientes, un león te puede pillar. Y aquí en nuestra Europa me imagino que en la Europa del siglo XII, por ejemplo, pues la cosa tenía que ser muy chunga. Te metes al bosque, igual no vuelves. Y luego hay cuentos, los cuentos de Horacio Quiroga, cuentos de la selva. Son totalmente, a mí me encantan, son muy épicos a su manera y hay muchísimas tragedias. Esa lucha de la naturaleza contra el ser humano es más moderno, estamos hablando de principios de siglo, pero toda la situación de descolonización de América está presente en esos cuentos. Son un reflejo. La guerra de los yacarés, el paso del Yabebirí, son cuentos en los que, bueno, pues los yacarés, los caimanes, hacen la guerra contra los hombres que vienen y al final pierden. Porque es el progreso el que les pasa por encima. Ya estamos hablando de una segunda moralización y está muy metida en lo que es el concepto, o mejor dicho, la vivencia de las personas de principios de siglo en América Latina. Que bueno, tú les cuentas estos cuentos seguramente a los nativos que ahora mismo, aprovechando el COVID, los madereros están entrando por allí a saco y les parece lo más normal del mundo. Entonces sí que es cierto que hay elementos en los cuentos formativos y elementos en distintas culturas que, bueno, se repiten, pero hay otras que sencillamente florecen en su contexto local. Yo ya cierro mi intervención. Es que en general, en la literatura de género, la influencia o los autores africanos nos llega muy poco. Hace 5 años, ganó el premio Hugo y el Nébula una novela corta llamada Binti, de Nnedi Okorafor, me parece. Aún así, esta autora es estadounidense, lo que pasa es que es de origen africano. Y esta novela, mira, la tiene Yolanda, y esa novela ganó tanto Hugo como Nébula. Antes de dar paso a Patricia, me gustaría que os mojaseis. Punto 2. ¿Qué opináis de lo que Disney ha hecho con los cuentos clásicos? ¿Está muy bien para tener a los niños entretenidos 2 horas en el cine? ¿O es una aberración absolutamente de la intención que tenía la tradición oral de estos cuentos? Patricia, adelante. ¿Tú que tienes niños? Vale, yo que tengo niños quería puntualizar, voy a tirar un cable a nuestra sociedad actual, que no es que se le diga a los niños que los monstruos ya no dan miedo ni son malos y me van a interrumpir los niños, me parece, no. Es que lo que se utiliza el monstruo es para enseñar que el diferente, por muy grotesco o muy distinto que sea su aspecto respecto al tuyo, no es malo. Entonces utilizan la figura del monstruo, la figura del dragón o del troll o tal, para enseñar eso, que el diferente no es malo. Esa es la función de los cuentos de ahora, no decir que los monstruos no dan miedo. Utilizan esa figura porque es como, digamos, la juzgas por su aspecto. Y luego lo que ha hecho Disney, pues depende del cuento. Hombre, a mí algunos no me gustan, pero otros sí los he disfrutado. Pues son hijos de su tiempo y de la mentalidad muy machista de los años 50 en Estados Unidos. Entonces, pues son así. Pero vamos, es que los originales tampoco eran muy buenos y muy con lo que es la figura femenina, porque le estábamos comentando en el chat, o sea, las figuras positivas, buenas, son bastante pasivas. De hecho, se refuerza el que sean pasivas. Hay un cuento en el que se llama Los cisnes salvajes, que la protagonista no puede hablar, no habla, porque tiene que salvar a sus hermanos. No os lo voy a contar. Entonces, es una mujer silenciosa, en otras pues es actitud pasiva, actitud bondadosa, no gritar, no poner la voz más alta de lo debido, no. Entonces, las mujeres que tenían poder, que eran las brujas, son malas directamente, son villanas. Entonces, una mujer con cierto poder, cierto tal, eran malas, ¿no? Entonces, y tienes la figura de la madrastra o la figura de la bruja, o ya todo junto, que es bruja y madrastra a la vez. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho Disney? Pues hizo lo que le tocaba en su tiempo y ya está. A mí algunos me gustan y otros no. Y
y que los machaquen otros. Venga, siguiente. Desde mi punto de vista, el problema de acercar los tropos de la literatura de género a los niños es que probablemente les estemos robando la sensación de leer It con 13 años. Esa sensación no la vas a tener a los 30. Lo tienes que hacer cuando tengas 12 años y sientas realmente miedo cuando cojas un libro en tus manos. Creo que va Yolanda o Manuel. Sí, ¿no? Luego va Marco y luego Yolanda también. Adelante, Vale. Manuel o Yolanda. El tema de, bueno, a mí, por ejemplo, personalmente lo que ha hecho Disney con los cuentos no me gusta. El tema de que cuando éramos pequeños, nuestra generación leyésemos cuentos más, como decía Ricardo, cuentos de Poe y demás, creo que porque también es verdad que no teníamos tanto acceso a cuentos de literatura de nuestros hijos ahora. Ahora hay una gran eso. Tú cuando ibas a la biblioteca, yo que iba a la biblioteca, pues si querías leer algo que te llevase un poco al misterio, terror, tenías muy poquita cosa. Entonces, al final, pues podías llegar a acabar cogiendo La Profecía, relatos de Poe y cosas así que, claro, estabas leyendo que ahora un niño de la edad, por ejemplo, de los nuestros que tienen 15 y 12 años, pues les puedes llegar a empezar un poquito a meterlos, pero sabiendo lo que están leyendo y aún así, si tú lo dices en el patio del colegio, te miran como muy mal, como diciendo, por Dios, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Y luego, lo que ha hecho Disney, yo recuerdo hace ya bastante tiempo, 20, 25 años, con una amiga fuimos a buscar, ella tenía una sobrina y quería regalarle una recopilación de cuentos clásicos. Y bueno, pues nos recorrimos todas las librerías de Valladolid y no encontramos una sola recopilación de cuentos clásicos. Nos costó. Había muchos cuentos, pero todos eran cuentos como muy modernos y demás. Yo no sé si es que no tuvimos buena suerte o es que realmente no lo había. Sin embargo, luego a raíz de que empezase otra vez Disney a trabajar los cuentos clásicos, como pues, hacer no las primeras películas, sino el siguiente, ya luego como hubo un momento en que yo cuando empecé a tener críos, ya sí que encontrabas ese tipo de recopilaciones y ya más edulcorados, menos edulcorados, más clásico, pero lo que era la recopilación de cuentos clásicos para niños, para un niño de 7, 8 años, yo por lo menos no lo encontré. No sé si era una cosa puntual o es que realmente se dio así. Y lo que está haciendo Disney ahora, pues bueno, no deja de ser una máquina de hacer dinero y mientras siga llenando salas, mientras que los niños también es verdad que, bueno, lo vayan a ver y no encuentres cosas demasiado raras. El tema de las películas antiguas, pues como por ejemplo Blancanieves, yo una de mis hermanas, cuando le contaba el cuento de Blancanieves a los niños, por supuesto Blancanieves no iba a limpiarle la casa a los 7 enanitos. Era una ingeniera de minas que les ayudaba a producir más y eran ellos los que se tenían que hacer la cama. Todo esto es lo que le contaba a mis hijos y mis sobrinos. Tenía varias versiones de los cuentos clásicos, era muy divertido escucharla. Porque claro, los niños se quedaban así como un poco de, esto a mí no es lo que me han contado, pero bueno, era muy divertido. Y eso es lo que quería comentar. Aprovecho yo y me cuelo, ya que estamos en el mismo momento de palabra. En el tema de Disney, bueno, lo que ha hecho Yolanda, evidentemente es un producto comercial. Entonces, como producto comercial, pues, tiene que ir enfocado al público. Yo creo que para los niños, digamos que ver una película o ver un producto y que no tenga un final feliz se hace un poco duro. Yo creo que no están preparados. Ahí recuerdo la letra de una canción de Sabina que decía, y en la peli que ponían después, que nunca ganaban los buenos. Cuando te haces ya más mayor, estás más preparado para ese tipo de historias. Entonces Disney simplemente le da a los niños un poco a lo que a ellos les es más sencillo y más agradable de consumir. El final feliz, básicamente. Quizá lo preocupante de todo esto es que por el tema de la globalización y el tema del poder económico o sociocultural de Disney, pues lo que está haciendo es reescribir todas las historias y posiblemente cargarse todo ese sustrato que ha ido acumulándose durante los pasados siglo y medio de tradición de literatura infantil y posiblemente pues nuestros nietos ya no recuerden las historias originales, sino que la historia acabará, o el cuento, la sirenita acabará feliz y no acabará disuelta en espuma, pues como era la versión, por lo menos, del círculo de lectores que yo también tengo. Nada más. Gracias.
Desde el sindicato de malos de películas de Hollywood nos hace llegar un mensaje que dicen que exigen su cuota de películas en las que ganen los malos porque ellos también tienen sentimientos. Adelante, Marco, tu turno. Yo sí quería comentar en relación a lo que decía Patricia. Los cuentos son herederos y dentro de su época. Entonces, Disney yo creo que ha hecho las fábulas de ahora. O sea, las fábulas de la cigarra y la hormiga, pues Disney las ha adaptado y ha hecho pues Bambi y ha cogido unas historias que estaban en el entorno y las ha cambiado, pero no es nuevo. Esto lo hizo Perrol en su momento, antes lo comentabais, y lo ha hecho mucha más gente. Sí que es yo creo que sí que es una pena, que Disney ya ha desnaturalizado todo, pero ahora quizás los cuentos de verdad pues puedan ser los de Tal, los de Shrek, este tipo de historias, y el sentido de los cuentos real es, por ejemplo, el realizar metáforas, como también comentabas, de resaltar las diferencias. Entonces, bueno, ahora el contexto en el que un niño de 7 años escucha una historia es radicalmente diferente al de hace 50 años. Al que yo escuché, cuando yo escuchaba mis historias, porque entonces tenía una televisión en blanco y negro y gracias que tenía televisión en blanco y negro. Y lo que tenía eran libros que podía leer y eso desarrolló la escena, pero si ahora a un niño le hablas de un lobo, el niño se ha visto El hombre y la tierra, ha visto 18 películas de lobos con más dientes, con menos dientes, con dibujos animados, con no sé qué, y es muy diferente. Entonces, sí que creo que los cuentos, lo que os decía, son herederos de su tiempo y sí que ahora yo creo que Disney no es el ejemplo de cuento. Los ejemplos de cuentos serían Pixar antes de su absorción y quizás alguno otro en esa línea. Gracias, Marco. Yolanda, ¿no? Iba, sí. Mira, yo quería decir, a partir de la intervención de Francisco, que han mencionado los cuentos africanos, os quería, bueno, anticipando un poquito el punto siguiente, Ana Cristina Herreros, esta narradora oral leonesa, tiene compilados muchos cuentos africanos y les defiendo mucho porque son sociedades en las que la tradición oral todavía se mantiene muy fuerte, incluso por encima de la tradición escrita. Para ellos es muy importante ese momento de tribu, de familia, de juntarse a contar sus historias. Entonces, sus historias para ellos todavía siguen teniendo una importancia, bueno, es un pilar, digamos, de su sociedad. Dice que esas historias son bastante chulas, pero también Ana Cristina Herreros deja muy claro una cosa, que no son historias para niños, son historias en general, porque son cuentos que hablan de cómo es la vida. Y al final lo que quieren los niños, son personas pequeñitas, lo que están haciendo es incorporarse a la vida en general y las cosas de la vida nos atañen a todos, a los pequeños y a los grandes. También no sé quién ha mencionado el tema de que antes los niños maduraban más rápido y es verdad, o sea, en diferentes sociedades a diferentes edades ya a los niños se les considera adultos. Entonces ya se considera que se les puede hablar de unas ciertas cosas que a un adulto les atañen. Nosotros la infancia la tenemos cada vez más dilatada. De manera que la literatura contemporánea, muchas veces lo comentamos en el interno, todas estas etiquetas que tiene de young adult, new adult, todo esto es porque cada vez, claro, infantil y juvenil. Estamos hablando a lo mejor desde niños de 4 años hasta señores de 20, ¿sabes? Entonces, estamos abarcando una amalgama de cosas que no tienen nada que ver las unas con las otras. Esto con respecto a los cuentos africanos, que son chulísimos. Si leéis alguna compilación de las que tiene Ana Cristina Herrero, son lo veo sorprendentemente parecidos a los nuestros, porque al final yo creo que a todos nos preocupan las mismas cosas y de lo que hablan es de la vida. Y esto pues lo tenemos todos en común. Y con respecto a lo que haya hecho Disney o dejado de hacer, voy a defender a Disney. Porque yo creo que no ha hecho nada que no hayan hecho todos los anteriores. Y sin embargo parece como que Disney lo ha hecho todo. Parece como que ayer por la mañana a Blancanieves la violaban y de repente Disney dijo, no, bonito todo. Es que no, o sea, es que todo ha tenido una evolución y todo ha ido en el tiempo siguiendo unos pasos. Entonces Disney es el último en llegar y creo que es el que menos ha hecho, casi si me apura. O sea, yo creo que Disney no es el culpable de que se vayan a perder unas ciertas cosas.
Yo creo que los culpables de que se vayan a perder unas ciertas cosas somos los mayores. Y aquí que no me miren ni a ningún lado, porque es cierto. Yo creo que para nosotros es mucho más cómodo contar un cuento amable y que el niño no nos toque los cojones riéndonos a preguntas y que no tenga pesadillas por la noche, se meta a levantar. Y claro, yo creo que nosotros les envolvemos en algodones por nuestra seguridad y por nuestro confort, no por el suyo. Porque para nosotros muchas veces es mucho más complicado explicar. Seguro que a todos los que tenéis niños, cuando habéis tenido que explicar dónde está abuelito, por ejemplo, las habéis pasado así, ¿sabes? Pero precisamente aquí yo creo que los cuentos nos ayudan porque no tienes que esperar a que se produzca una situación real, puedes ir enseñándoles a los chicos cosas que pasan y que en un momento determinado les van a pasar. Entonces, pues yo creo que muchas veces no es que les protejamos a ellos, es que nos da comodidad a nosotros. Y podemos elegir en todo caso. O sea, nosotros conocemos todas las versiones de todos los cuentos. Es decir, yo a mis sobrinas les puedo contar la versión de Batiste, la italiana del siglo XVII, perdón, o les puedo contar la de ayer por la mañana. Eso soy yo quien decide. Claro, también eso serán también mis cuñados los que me darán o no me darán. Pero bueno, Disney yo creo que no tiene culpa de prácticamente nada de lo que se le acusa. Para mí es casi inocente de casi todo lo que Gracias, Yolanda. Antes de pasar el turno de palabra, primero a Ricardo, luego a Kate y luego a Francisco, os voy introduciendo el siguiente punto de la charla para que vayáis pensándolo en ello, porque vosotros que sois gente friki, sabéis de dónde viene la expresión de tienes más cuento que Calleja, ¿no? Saturnino Calleja Fernández era un burgalés nacido en el siglo XIX, que fue un escritor, pedagogo, escritor y traductor español, fundador de una editorial llamada la Editorial Calleja y autor de libros de educación primaria y de lecturas infantiles. El siguiente punto es grandes cuentistas españoles. Si se os escurre alguno, en cuanto terminen estos turnos de palabra, es el momento de que habléis o calléis para siempre. Ricardo, tu turno. Vale, no, solamente era para decir que lo tengo que dejar, entonces, bueno, pues que ha estado muy bien y a ver si la próxima tertulia puedo estar y estar más tiempo. O sea que, bueno, pues saludos a todos y que ha estado muy bien. Muchas gracias por estar, Ricardo. Vale, hasta luego. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Kate. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que soy una niña Disney. O sea, yo he crecido con las películas de Disney, así que lo siento, en esto no puedo ser objetiva porque es mi infancia y les tengo mucho cariño. O sea, aunque soy consciente de que muchas de las películas, sobre todo las antiguas, hoy en día son un poco problemáticas porque transmiten ciertos contenidos que a lo mejor hoy en día no nos parecen tan bien, pues yo soy muy fan, así que yo también lo voy a defender un poco. Porque, a ver, sí, los contenidos eran problemáticos, pero ¿qué coño? Eran putas obras de arte. Eso no se puede negar, lo siento. O sea, la animación era una pasada, sobre todo para la época, y se lo curraban muchísimo. O sea, algunas eran pequeños musicales y a mí me gustan mucho los musicales, así que... Pero bueno, y ahora después de este fangirleo descarado, tengo que decir que, bueno, también una defensa que quiero hacer sobre lo de los happy endings, o sea, los finales felices y ese tipo de cosas y el optimismo, es que hoy en día, por algún motivo, tenemos la idea de que todo lo que sea optimista y un poco alegre, un poco esto, está mal, porque es como, es para niños, es estúpido, o sea, hoy en día si no es oscuro y dramático y terrible, no es serio. Y yo no estoy de acuerdo, o sea, a mí me puede gustar el grimdark y esas cosas igual que al que más, pero yo soy un poco de las que creen que un cierto optimismo, una cierta inocencia también es necesaria. Porque si ya desde pequeño te dicen que la vida es una puta mierda y que, o sea, la frase esta de life's a bitch and then you die, o sea, la vida es una mierda y vas a morir y no puedes fiarte de nadie y todo es horrible y nunca vas a conseguir nada porque incluso cuando parezca que las cosas van bien te vas a llevar un hachazo. Si te dicen eso, lo primero que vas a hacer va a ser rajarte las muñecas. Eso creo yo, al menos. Y entonces, pues es necesario que alguna vez te digan que vas a ganar, que vas a encontrar algo bonito, que el mundo puede ser maravilloso. A ver, tampoco es cuestión de caer en coelladas, o sea, que
que la vida parezca un guión escrito por Paulo Coelho, pero yo creo que un poco de optimismo, un poco de animarte a que algo va a merecer la pena, también es necesario. Y entonces yo por eso sí defiendo que siga habiendo cosas bonitas y tiernas y optimistas. Y que no todo tenga que ser macabro y cruel. Vale, y aparte de eso, esto respecto a lo de Disney y demás, y luego sobre lo que es edulcorar los cuentos, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Patricia, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es tanto que se edulcoren los cuentos como que se están adaptando a diferentes épocas y esas cosas. Es decir, hoy en día nadie va a mandar a sus hijos a por leña en medio del bosque o cosas por el estilo. Y entonces, pues no tienes que... o sea, las lecciones que les tienes que dar no es ten cuidado con los lobos o con los soldados que te pueden violar. De hecho, alguien me contó que, inciso, me contó alguien que lo de Caperucita también se utilizaba mucho en tiempos de guerra para advertir a las chicas jóvenes de que tuvieran cuidado cuando fueran al bosque porque había soldados, que esos eran los lobos, y que los soldados pues las podían beneficiarse de ellas, vamos. Así que, pues eso, como hoy en día no son esas las lecciones que tenemos que transmitir, sino más bien, como decía Patricia, es decir, lo de respetar a los demás, ser más tolerante. Quizás sí todavía lo de ten cuidado con los desconocidos, pero hoy en día tenemos otras necesidades y por eso pues cambian las historias, cambian lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que transmitir. Igual que también, por ejemplo, ahora se llevan mucho los cuentos en los que con protagonistas femeninas que están pensados un poco más para empoderar a las niñas y a las chicas. Y bueno, eso es lo que pienso yo. Gracias, Kate. Paco, te toca. Que se me olvida siempre quitar el micro. Nada, no, dos cositas. Lo primero es que realmente el mal existe. El mal sigue existiendo, ¿vale? Y es tan real o tan cercano como hace 100 años. El problema es que, bueno, pues ahora vivimos en un entorno relativamente seguro y bueno, yo lo veo por nuestros alumnos. Son flores de invernadero. Son flores de invernadero que viene una helada y se los lleva. Y no, te viene un niño inmigrante de otro país, te pueden venir de países, pues bueno, todo tipo de la zona del este, por ejemplo, y ahí hay chavales que han visto cosas muy chungas, y se hacen los amos de la barraca. En 3 meses a estos infelices se les comen la merienda. Y dices, a ver, porque están un poquito más espabilados, ¿no? Entonces sí que es cierto que los cuentos al estilo Disney están adaptados a nuestra sociedad hiperprotectora. El mal sigue existiendo. No hay sacamantecas como hace 100 años podía haber en una Barcelona, pero sí que es cierto que sigue habiendo desapariciones de niños. Eso ocurre. Ahora tenemos todo el tema COVID y demás, y bueno, pero tú ves madres en los parques y tal, y están pendientes de quién está, quién no está. Mucho más existe esa protección. Entonces, bueno, quizá los cuentos no tienen esa función porque ya la hacen los padres. Pero a mí me parece que se ha perdido esa parte educativa. Entendámonos dentro de los conceptos que un cuento escrito hace 500 años, la educación hace 500 años, cuando los niños eran una molestia que luego crecerá y ayudará a su padre y a su madre, pues es distinta del contexto del siglo XXI. ¿Vale? No nos tenemos que olvidar. Y luego me había levantado a buscar un libro que tengo yo, os voy a enseñar, Leyendas de las Artes Marciales, que bueno, pues son historias de Susan Lynn Peterson que ha recopilado. Y curiosamente una de ellas es La balada de Mulan. Entonces, es un poema. De ahí hay varias, ¿vale? Están los 12, quiero decir, hay leyendas, yo es que lo leí hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, los 12 guerreros de Birmania, hay una serie de historias de héroes y no tan héroes, y bueno, pues la balada de Mulan, ¿no? Y realmente, pues bueno, es un poema escrito en el siglo VI. Luego, la Mulan que sale aquí, pues evidentemente, pues no tiene, se parece un poquito a la de Disney, pero solo un poquito. Y la de Disney está muy edulcorada en su momento. Pero sí que es cierto que, bueno, pues gracias a Disney
hay niños que saben que hubo una chica llamada Mulan, o por lo menos hay un cuento que es la balada de Mulan. Luego uno busca la balada de Mulan y bueno, pues tienes otras connotaciones. Nada más que es eso, que me parece que Disney lo único que hace es, coincidiendo con lo que ha dicho, creo que ha sido Yolanda, recopila o hereda, si queréis, unos cuentos ya que ya estaban suficientemente edulcorados a final del 19, ya estaban suficientemente cambiados, y lo único que hace es les da el último empujoncito con pues, el tufillo de los años 50 o en este caso el tufillo de lo que podamos, de lo que pueda haber en el siglo XXI. Que yo hay cosas, al final van a ser cuentos, ojo, van a ser cuentos igualitarios, reciclables, sostenibles. Y a ver, son cuentos. Esa es un poquito la idea que yo tengo de lo que hace Disney o lo que ha hecho Disney, aparte de que es una máquina de hacer dinero y evidentemente es un negocio. Pero tiene su valor de por lo menos mantener viva y esa existencia de esos cuentos y esos personajes luego modificados, cambiados, adaptados. Pero bueno, puedes encontrar que nuestros niños conocen que existe un cuento de la Cenicienta, existe un cuento de la Blancanieves, existe el cuento de Mulan, y eso me parece también importante, como aunque sea reservorio, muy adaptado, muy edulcorado, muy cambiado. De todas maneras, Pixar demuestra que se pueden escribir cuentos originales y Hollywood también demuestra que en los últimos 10 años se está dedicando por la falta de ideas, está dedicándose a reciclar y a hacer versiones y partes 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7. Marco, te toca. Perdón, solo una cosa sobre lo que comentaba Kate. A ver, yo sí que creo que hay muchos niveles. Lo mismo que en un buen relato, la teoría clásica nos dice que tiene que haber un conflicto. Y sin embargo, hay muchos relatos, y yo también escribo algunos relatos en los que no hay ningún conflicto, o el conflicto se resuelve de la manera más peregrina posible. También en los cuentos en los buenos cuentos hay conflictos. A ver, si cogemos el caso más extremo de no conflicto, que sería, por ejemplo, la fábula de la cigarra y la hormiga, que todos conocemos, ahí ¿con quién se puede identificar un niño? O con la cigarra, que le acaba jodida, o con la hormiga, que es una cabrona. La hormiga es un mal bicho, o sea, en el más estricto sentido del término. Dice, jódete y muérete. Y de ahí a lo que serían los cuentos y los cuentos más tradicionales y no todos, pero sí algunos de ellos en los cuales por debajo de la historia hay muchos niveles de interpretación, hay conflictos y hay personajes distintos con los cuales el niño se puede identificar, el niño o la niña se puede identificar y que le pueden ayudar a aprender cosas, a aprender soluciones sobre problemas que él va a tener, pues cuando está muy cabreado con sus padres, por ejemplo, por cualquier motivo. Podrá encontrar ahí, podrá identificarse con uno de los personajes y encontrar una solución. Entre eso, pues Disney está más tirando a la cigarra y la hormiga que a los cuentos más importantes. Y creo que en general las historias con buenismo tiran más hacia ese ámbito porque no tienen muchas lecturas. O sea, si todo es bueno, todo es agradable, la historia puede estar muy bien, puede ser muy bonita, puede ser un gran divertimento y no le resto valor. Simplemente está a otro nivel. Kate. Sí, una cosa que se me ha olvidado decir antes es que también hay que distinguir sobre Disney entre las películas así más clásicas hasta lo que llaman la Renaissance de Disney, o sea, el resurgimiento, el renacimiento de Disney de los 90 por ahí, y luego las nuevas, porque antes sí que a lo mejor eran más adaptaciones y eso de cuentos de toda la vida,
Y yo creo que con las últimas, más bien lo que han hecho, más que variar los cuentos o basarse en ellos, lo que han hecho ha sido tomar prestados a lo mejor elementos de algunos cuentos por tipo, yo qué sé, a lo mejor la ambientación o algún personaje o cosas así, tomar alguna cosa prestada de esos cuentos, pero luego contar la historia que les da la gana. Que no, porque, por ejemplo, si te fijas en Frozen, que la hemos mencionado por ahí en el chat, cualquier parecido entre Frozen y la Reina de las Nieves es pura coincidencia, o al menos la Reina de las Nieves que yo recuerdo. Sí. O sea, no tienen nada que ver. Es como queremos contar una historia del amor entre dos hermanas y de princesas que se salvan solas. Pues ya está, ponemos a la Reina de las Nieves porque sí, porque la ambientación nórdica mola. Yo qué sé. O Tiana y el sapo, que es como, es el príncipe encantado, pero no es el príncipe encantado. O sea, vale, sí, hay un príncipe o algo así, convertido en rana y demás, pero realmente luego es una historia de que no hay que trabajar demasiado, de que hay que también buscar tiempo para divertirse y para tener amigos y ese tipo de cosas. Y bueno, eso, que no todos, que hoy en día yo creo que están yendo en otra dirección, un poco distinta. Y luego sobre lo del buenismo o lo del optimismo y eso, vale, yo creo que ni tanto ni tan calvo, o sea, hay que buscar también un cierto equilibrio, o sea, no puede ser todo horrible, ¿cómo dice el hombre este? Sí, terrible, apocalíptico, pero tampoco puede ser lo que yo decía, Paulo Coelho. O sea, todo es maravilloso. No, yo creo que hay que encontrar un pequeño equilibrio. Había una frase muy bonita por ahí, no sé si la sabré decir bien porque la estoy diciendo un poco de memoria, que decía algo de que los cuentos no eran para que los niños tuvieran miedo a los dragones, sino para que supieran que se les puede vencer, que existen dragones pero que se les puede vencer. Y yo creo que es un poco esa la idea. O sea, que sí, te vas a encontrar dificultades en la vida, pero vas a poder superarlas con trabajo y a lo mejor habrá pérdidas por el camino, pero que algo que te dé la sensación de que merece la pena intentarlo, porque si te dicen, no, vas a perder desde el principio, pues ¿quién coño lo va a intentar? Gracias, Kate. Patricia. Sí, vale, yo voy a decir lo último sobre edulcorar y que ya no hay mal y tal. No es cierto, en los cuentos sigue habiendo el mal. Lo que pasa es que el mal es diferente. Ya no es un monstruo feo. Hay en muchos en los que es la persona bella la que es mala, ¿vale? Entonces, los cuentos de ahora lo que intentan decir es que no te dejes llevar por las apariencias. Sí, a ver, que hemos... Pues que digo que esto de aquí, o sea, sí tienen miedo, todos estos tienen miedo de uno mucho más grande, ¿no? Pero cuando lo conocen descubren que no es. Entonces, la diferencia es esa. Pero este es para niños muy pequeños, muy pequeños. Cuando va aumentando la edad del niño que lee, ya hay villanos. Y los villanos de los cuentos clásicos a los de ahora son diferentes. Entonces, sí que hay mal. De hecho, Disney, todo lo edulcorado que queráis, pero muere todo. O sea, los padres mueren siempre, ¿vale? O sea, empieza con una tragedia que, o mismamente como es Bambi es para llorar, nada más empezar, es súper triste. O Tozi Toby es como para cortarse las venas nada más empezar. Hay un meme, me parece, sobre las princesas Disney, ¿no? Que creo que fue en Mérida, la primera que tuvo una madre que no se muere, que no le pasa nada, y al final se acaba reconciliando con ella. Entonces hay un meme, entonces están todas las princesas, está Mérida hablando, pues estuve con mi madre, no sé qué. Y Yolanda, vete hablando de mientras. ¿Era Yolanda? Sí, no, simplemente es comentar el tema del libro que estaba enseñando Patricia de los monstruos. Nosotros tenemos un sobrinín de 3 años, claro, desde que han pasado nuestros niños hasta que han llegado ahora, y ahora es muy curioso porque el personaje con el que aprenden las emociones, la ira, la tristeza, la alegría y demás, es un monstruo, se llama el monstruo de colores, además lo ves por todos los sitios. Y es muy curioso porque realmente los niños, y que es un poco miedoso, que no le gusta la oscuridad y tal, habla de los monstruos como una cosa muy... Para él es un amigo más. Entonces, bueno, yo no sé, luego a la hora de cuando le haya que inculcar no cruces la carretera, no te vayas con extraños, o bueno, quizás hay que cambiar ese rol que hemos aplicado los nuestros o que han aplicado con nosotros del malo, porque cada vez a lo mejor es eso, vas a tener que ver la maldad en la belleza. Es un poco distinto a la evolución nuestra. Bueno, en Monstruos salía el protagonista, es un monstruo adorable, que luego cuando se ponía acojonaba mucho, entonces algo así tiene que ser.
No tenemos más turnos de palabra. Ahora nos tocaba el último punto, que era que los minis nos dieran sus recomendaciones, pero no sé si habrá muchos minis por la sala. En todo caso, lo que podemos hacer es turno de palabra para escoger nuestro cuento infantil, película infantil favorita de cada uno de los socios de la asociación y personal afín que ha acudido a la charla. Así que id pensando en con cuál os quedáis de toda la producción escrita o audiovisual. Puede ser de Disney o no puede ser de Disney. Como mejor cuento infantil. Vamos por orden. Yolanda y Manuel. Vale, pues yo voy a hacer varias recomendaciones o comentarios. El primero sería sobre cuentos clásicos. ¿Cuáles serían mis favoritos? Yo diría dos. Uno es El traje nuevo del emperador, porque me parece que es que evidentemente los niños escuchan una cosa, pero es que es un perfecto ejemplo de cómo te comportas, de cómo la masa hace que te comportes de una manera u otra, ¿no? Y que solo los valientes o los inocentes son capaces de rebelarse ante esta situación. Entonces me parece totalmente actual y bueno, pues me parece que dentro de la moralina que tienen los cuentos, los niños, nosotros por lo menos a los nuestros sí que le hemos, cuando se le ha contado el cuento, pues sí que le hemos hecho un poco de hincapié en este punto. Y el segundo cuento clásico que me gusta mucho es el de los tres cerditos, sobre todo por el tema de que yo soy partidario de la cultura del esfuerzo, entonces el tema de que el que hace la casa con ladrillo, pues sea el que al final cobija al resto, o sea, es un poco la cigarra a la hormiga, pero el hermano cerdito albañil, pues al final cobija al resto y le salva, no llega a ser tan cabrona como la hormiga, como decía Marco. En cuestión de literatura actual, yo recomendaría los cuentos de la cocina de los monstruos, pues que volvemos un poco al tema de edulcorar los monstruos, pero la verdad es que son bastante, no sé cuántos son, 7, 8. Sí, 10, sí. Entonces, bueno, cada uno es temático de un monstruo, entonces hay un chef zombie que es el que, digamos, va presentando a cada uno de los monstruos y pues la verdad es que las historias son bastante gamberras y divertidas. Son muy sencillas, que yo creo que al final lo importante de los cuentos también es el que es el vehículo en el cual un niño se introduce en la literatura. Entonces, dentro de todos los estilos literarios, dentro de la forma de escribir cuentos, la verdad es que los niños es un tipo de literatura que es muy agradable de leer. Películas. Mi película Disney clásica favorita es Alicia en el País de las Maravillas, por la ambientación, porque yo la primera vez que la vi pues me alucinó, y por la animación en su momento, porque me parece que es del 40 o del 41 42, pero la verdad es que sigue estando a nivel de animación bastante vigente. Y sobre todo, pues bueno, pues todo lo que es el world building, ¿no? Esos seres tan absolutamente tan bien reflejados y tan bien dibujados, sacados de la historia original, me parece realmente remarcable. Y también decir, a nivel película Disney actual, soy fan absoluto de la saga de Toy Story. Me parece el concepto de que los juguetes tienen vida cuando no están. Yo todavía dudo si es así o no, pero lo que sí es cierto es que no tiro ningún juguete. Intento por todos los medios que cuando se pueda aprovechar, otro niño los reaproveche. Y un par de apuntes más. A nivel de audiovisual, película de un artista americano de hace bastante, de mediados del siglo XX, Danny Kaye, hizo una película que se llamaba El fabuloso Andersen, en el cual encarna pues, a Hans Christian Andersen. Es un musical sin muchas pretensiones, pero luego está bastante gracioso el cómo él decide escribir los cuentos, porque se da cuenta de que los cuentos, pasando por la tradición oral, pues estaban desvirtuando o perdiendo. Entonces él se decide a plasmarlos pues en las versiones que nos han llegado hasta ahora. Y por último, un último apunte más, una serie de televisión española del 2014 que se llamaba Cuéntame un cuento, en el cual se hace 4 episodios, creo que se hace una revisión de 4 clásicos de cuentos infantiles
Algunos, la mayor parte de ellos creo que es sin happy ending. No son para niños precisamente, no. Pero es una revisión moderna, bastante canalla, bastante dura, pero bueno, yo creo que merece la pena de verse. Vale, yo no os voy a decir tanto. Simplemente, mi cuento favorito era uno que me contaba mi abuela cuando era pequeña, nos cogía a todos los nietos, que tenía un montón, y nos lo contaba. Pero no recuerdo cómo era. Por más que le he buscado, yo sé que a mí me fascinaba ese relato, pero no le recuerdo entero. Sé que eran 2 hermanos que se iban a la guerra y en algún momento escondían debajo de un árbol algo. Y es lo único que recuerdo. Por más que le he buscado, no le he logrado. Si alguno suena y me podéis decir a qué cuento se puede referir, os lo agradecería. Pero bueno, ya de los que realmente tengo conciencia, a mí el que me ha gustado mucho, sobre todo revisándolo cuando los niños han sido pequeños y les hemos contado, sobre todo clásicos, era el de Los 3 pelos del diablo, que es un relato de los Grimm que se oye bastante poco. Es muy aventura, todo acaba bien. Eso sí, es un niño que va salvando distintas pruebas, lo hace con inteligencia. Entonces, bueno, a mí me parece que es bonito de los de final feliz. Y luego de los de final no tan feliz es el de la cerillera. La cerillera me parece que es un cuento que es terrible, duro, y de hecho yo muchas veces me acuerdo de él, por ejemplo, cuando iba los fines de semana, bueno, cuando yo trabajaba en Salamanca, me iba de aquí desde Valladolid los fines de semana, que ibas ya con el tema de que te tenías que pasar otra semana trabajando, lejos de tu familia, de tus amigos, de tu pareja. Y entonces era cuando entrábamos en Salamanca y veías las luces de las casas y que decías, ahí hay casas de familias que están felices, están viviendo. Y tú te sentías como la cerillera, ¿no? Es decir, yo vengo, tampoco era tan terrible, ¿eh? No me iba a morir luego en una esquina muerta a frío, pero era esa sensación. Entonces es un cuento que no es que me guste mucho porque me parece muy triste, pero sí la sensación esa de ser la cerillera, de estar viendo la felicidad de los otros en algunos momentos, ¿no? Ya os digo que son temas muy puntuales. Pero esa sensación de la cerillera de ponerte en el lugar de ella. Y eso es un poco los cuentos que a mí más me han llamado la atención. Gracias, Francisco. Bueno, pues yo tengo varias cositas por aquí. Mis cuentos favoritos, bueno, pues mi cuento favorito siempre ha sido El patito feo, ¿vale? Me parece genial. A mí me tocó ser un patito feo, pues eso, y de mayor, como sigo siendo friki en un mundo de muggles, pues me sigue tocando ser el patito feo, ¿no? Entonces me parece genial, o sea, me parece genial. Es una de esas cosas que tengo casi, no voy a decir de libro de cabecera, pero sí que es cierto, ¿no? Sobre todo ahora que llevas la editorial y tal, que te mira gente por encima del hombro, que ya llevamos desde el 2010 y ya con editorial desde el 16. Y bueno, pues hemos pasado de todo, ¿no? Gente que está viendo, mira esto, a ver la hostia que se van a dar, y bueno, somos patitos feos. Entonces, bueno, pues patitos feos que van haciendo un rinconcito. A mí me parece que es genial, ¿no? Luego, pues voy a aportar voy a poner 2 aportes de cinematográficos que me parecen espectaculares como cuentos. Uno de ellos es una película estupenda, se llama La invención de Hugo. La invención de Hugo, ¿vale? Sale, bueno, pues es un niño que encuentra una serie de objetos, de hecho encuentra un autómata, y ese autómata, bueno, pues había pertenecido a Georges Méliès. Georges Méliès, denostado, otro patito feo en su época. De hecho, Méliès es el padre del cine de ficción. Y bueno, que no voy a contar nada que no sepáis aquí. Pero bueno, este hombre, pues bueno, tuvo que montó su propia cinematográfica con películas, bueno, cortitas, Viaje a la Luna y tal, un Descenso al Infierno, una serie de cositas, y las tuvo que vender. Fueron fundidas sus películas para ser convertidas en tacones de zapatos y demás, porque el hombre pues, se moría de hambre. Luego, en los años 60, pues, fue redescubierta la figura de Méliès y, bueno, es uno de los grandes precursores del cine. Como cuento me parece genial, porque tiene mucho de magia, el autómata, pues bueno, van llevando a la figura de un señor que vive retirado, que es Méliès. Como cuento me parece genial, cuento moderno, si queréis. Y luego, el último aporte que voy a hacer es, bueno, aparte de, metería uno más que sería Legend, que me parece como cuento es genial, pero En compañía de lobos. No sé si la habéis visto, es un clásico de terror de los 80. Es el cuento de Caperucita.
De hecho, hay varios cuentos metidos en esa historia, ¿no? Y la abuela le dice, ten cuidado con los hombres de ceño fruncido y cejijuntos, que son tal. Es genial porque es una película de terror, son varios cuentos que hablan de hombres lobo. Y en medio está la figura de Caperucita, hay un bosque de cuento, hay una abuelita de cuento, hay unos lugareños de cuento que resultan ser peores que los lobos. Me parece genial. Si la podéis ver, me parece una revisión del cuento de Caperucita espectacular. Y esas serían las 3 recomendaciones que haría yo, aparte de, evidentemente, los cuentos de Horacio Quiroga, que me parece que es un cuentista, en el buen sentido de la palabra, como la copa de un pino. Gracias, Paco. Kate, sorpréndenos con un cuento Disney, bueno, Disney. Bueno, pues la verdad es que me es un poco difícil lo de decir lo del cuento favorito porque, primero, como ha dicho Manuel antes, mi película favorita de Disney es también Alicia en el País de las Maravillas, que no encaja mucho para este tema. Y luego, sobre cuál es mi cuento favorito, pues de los tradicionales y eso, o sea, dejando de lado Disney y todo lo demás, pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero tengo un fetiche muy especial con Caperucita Roja precisamente porque una de mis obsesiones, que por cierto, a ver si algún día lo tratamos como tema para el blog o para las tertulias y esto, son los cambiaformas. Y entonces Caperucita Roja da mucho juego para meter cosas de hombres lobo y ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo, siempre que hay alguna convocatoria de retellings de cuentos o cosas así, siempre el primero en el que pienso es en Caperucita. De hecho, escribí un cuento escribí mi propia versión para una antología y no me comí un rosco, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. y bueno, sobre recomendaciones y este tipo de cosas. Vale, primero, sobre esto de los retellings, que no hemos hablado mucho. Bueno, un retelling es básicamente hacer tu propia versión de un cuento o de una historia que ya existe. Hay una antología de retellings que se puede descargar gratis, por pago social en Lectu, llamada Érase otra vez, que son todos retellings de cuentos tradicionales, la mayoría de los popularizados por Disney, porque casi todos los autores y autoras son más o menos de mi generación, así que todos han conocido estos cuentos, sobre todo a través de Disney. Y luego, que esta creo que va a gustar más en este grupo por nuestras afinidades, han hecho luego otra versión, un segundo volumen que se llama Érase otra vez villanos, que es retellings de cuentos tradicionales, pero estos desde el punto de vista de los villanos, que ese es en el que intenté participar. Pero bueno, y sobre más recomendaciones. Yo recuerdo que hace unos años, o sea, por ahí por principios de los 2000, creo que fui a ver al cine una película que no sé si se llamaba Grimm o Los Hermanos Grimm o algo así, que a mí me gustó mucho. Ahora si la viera seguramente me parecería una chorrada, no lo sé, porque no la he vuelto a ver desde entonces, pero me gustaba bastante porque era... Sobre todo yo creo que por la estética, porque era como si todas las cosas que cuentan, todos los cuentos de los hermanos Grimm les hubieran pasado a ellos. O sea, ellos iban viajando por Alemania y se encontraban, pues, yo qué sé, que si una bruja en una torre, que si animales que hablaban Sí. y esas cosas. Y a mí me parecía bastante curiosa porque era como un poco, tenía una estética como un poco siniestra, muy guay, muy de fantasía. O sea, fantasía oscura, básicamente. Y a mí me gustó mucho. Luego, hablando de retellings de cuentos desde el punto de vista de los villanos, hay libro, pero yo esta historia la conozco a través del musical, que se hizo bastante famoso, es Wicked, que es El Mago de Oz, pero desde el punto de vista de la Bruja del Oeste. O vamos, más bien es la vida de la Bruja del Oeste antes de todo lo que pasó en El Mago de Oz. Y a mí me encanta, porque además el personaje es súper carismático y tiene unas... Y yo ya os digo que yo la conozco a través del musical y hay un par de canciones que yo simplemente adoro. Y además, ¿qué coño? La protagonista es una bruja y eso nos gusta aquí. Aquí en esta casa defendemos a las brujas, por encima de todo. Y luego también quería nombrar... ¿cuál era la otra cosa? Que habíamos estado hablando aquí de... Debería contarme esto, pero nunca lo hago. Vale, otra cosa relacionada con cuentos, adaptaciones y villanos y demás. Ahora se me ha ido. Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí y ya...
Ah, sí, ¿cómo se me ha podido olvidar? Vale. Hay cierto canal, yo ya sabéis que también soy la que tira siempre por la música y este tipo de cosas. Existe cierto canal de YouTube llamado Destripando la Historia, o Pascu y Rodri, que son ya los he nombrado más veces en las cosas de recomendaciones porque son una fricada genial. Son un ilustrador y un productor musical y hacen canciones y dibujos, a veces animados, a veces dibujos de estos con una pizarrita. O sea, los antiguos eran más rudimentarios, los nuevos ya son con animación bien hecha y eso. Que te cuentan, pues, versiones antiguas, o sea, versiones un poco más, más antiguas. No diré las originales porque ya hemos dicho que no existen las versiones originales de los cuentos. Pero, por ejemplo, antes que habéis hablado de la Cenicienta china, pues tienen uno que es la Cenicienta china y es eso, dibujos animados o dibujos con una canción tipo musical, o bueno, las últimas son más canciones más tipo más poperas, pero es muy guay porque son eso, los cuentos tradicionales o a veces son el origen de la Navidad o el origen del Halloween o cosas por el estilo, y luego también tienen muchos de mitología griega o nórdica. Y es muy, muy guay, porque además de que están curradísimos, tienen muchísimo sentido del humor, o sea, te ríes muchísimo viéndolos, las canciones son ridículamente pegadizas y, y además cuelan mogollón de referencias frikis, o sea, que si a animes o a Pokémon, cosas por el estilo. Por ejemplo, tienen uno de la Blancanieves rusa, o sea, es de una versión, de un cuento muy parecido a Blancanieves, pero ruso. Y los 7 enanitos, pues uno es un personaje del Zelda, otro es no sé qué, un personaje de no sé qué serie de anime, otro es un Power Ranger o algo así, cosas así, es muy, muy gracioso. Así que los recomiendo 100%. Pero, ¿y la peli Disney? No nos has dicho peli Disney. Es que lo que decía es que la peli Disney que más me gusta es mi favorita, porque es también la primera que vi en mi vida, es Alicia en el País de las Maravillas, que no encaja mucho en el tema de los cuentos. Vale. Así que no me sirve de mucho. Bea, te toca. Me desmuteo. Pues mi cuento favorito es Los músicos de Bremen y la única razón es súper subjetiva y es que mi padre me lo contaba cuando era muy pequeñita, los domingos por la mañana, y cada vez esto seguro que os lo han hecho a todos, cada vez le añadía algo distinto, una gamberrada nueva que hacía el gallo o una perrería nueva que le hacían a los ladrones que intentaban entrar en la casa. Entonces yo creo que la gracia de los cuentos es que, bueno, pues eso, nos traen recuerdos también de las personas que nos los contaban y que además hacían el esfuerzo de intentar hacérnoslos todavía más entretenidos. Después, como libros, pues yo recomendaría de Ana María Matute El verdadero final de la Bella Durmiente, que es moderno, contemporáneo, pero es muy gore, porque es la continuación de La Bella Durmiente y, bueno, la suegra se quiere comer a la Bella Durmiente y vive una serie de aventuras y tal para intentar evitar que se la coma. Luego también tengo que recomendar como buena Potterhead los cuentos de Videl el Bardo, que son la interpretación que hace J.K. Rowling de los cuentos del mundo mago. Y luego pues la película que iba a recomendar es la misma creo que es la misma que ha mencionado Kate, que es la de Terry Gilliam, El secreto de los hermanos Grimm, que es una gamberrada tremenda y que seguramente habría sido mucho mejor si el ínclito Harvey Weinstein no hubiera metido la mano y hubiera tratado de convertirla en un blockbuster. Pero bueno, sigue siendo una gran película muy, muy recomendable que podría haber sido mejorada. Gracias, Bea. José del Caño. Yo no tengo cuento ni película basada en cuentos. No tengo favorito, de verdad. Es un tema que sí, he leído cuentos, he visto películas de cuentos de Disney o no, pero no es algo que me llamase la atención. Quizá cuando era niño sí, pero ahora y con la memoria que tengo yo en este cerebrillo que tengo, pues es que de verdad que no recuerdo
no recuerdo haber disfrutado en aquellos años mucho con los cuentos, de verdad. Así que me vais a perdonar porque que no diga cuál es mi cuento preferido, porque es que no lo sé, no lo sé. Ok, José. Ahora el Pater Fantástica, aquel hombre que tomó una cerveza con Santiago Calleja. Dinos. Digo que de cuentos clásicos no tengo muchos favoritos. Yo recuerdo los cuentos clásicos como una muy buena iniciación a la lectura. Cuando era un crío, me encantaba leer los cuentos que tenía en mis manos. No eran grandes cuentos clásicos, eran estos libritos que se compraban raros, que eran resúmenes muy extraños. Recuerdo con mucho cariño Los Tres Cerditos, en alguna versión que leí. También recuerdo mucho Los Músicos de Bremen y había otro que me encantaba que no recuerdo ahora cuál es. Eso en cuanto a los cuentos clásicos. En cuanto a los cuentos modernos, al contenido social o moralista. ¿Se os ha congelado a todos, José Luis? Vale. Luego volvemos a él. Marco. Vale, yo muy rápido. De cuento clásico, El pescador y el genio. No sé si conocéis la historia, es un cuento de las 1001 noches, de un pescador que encuentra una ánfora, en segunda versión, después de varios intentos, coge y encuentra una ánfora y sale un genio, y el genio le dice, te voy a matar porque llevo aquí 800.000 años y te voy a matar. De película, yo diría, tengo dos, pero yo me voy a quedar con el REC. Ya la he visto de adulto criando a mi hijo, pero me parece una auténtica maravilla. Y al final le decía a mi hijo, vamos a ver el REC. Y mi hijo, no quiero, que sí, vamos a ver el REC, que está muy chula y tal. La he visto 300 veces. No sé, me encanta. Me parece maravillosa. Gracias, Marco. Yolanda. Vale, pues yo por un lado os quería recomendar el Pentamerón, que ya le he mencionado antes por los motivos que os he dicho antes, porque como su finalidad no era moralista, ni didáctica, ni nada de nada, es que es brutísimo, o sea, no os podéis imaginar lo bestia que es. Hay algunos cuentos además que sí que le reconocemos en los cuentos modernos y hay otros cuentos que no los reconocemos en los cuentos modernos, pero de verdad es divertidísimo, o sea, por ejemplo, la Bella Durmiente empieza cuando unos reyes están muy desesperados porque no pueden tener hijos y entonces se encuentran con una rana que les concede un deseo y tal. Bueno, pues en el Pentamerón, cuando una pareja está desesperada porque no puede tener hijos, les regalan un arbusto. Toma, no puedes tener hijos, pero toma un tiesto, ¿sabes? O sea, te empiezas a descojonar de la risa y luego el cuento continúa con que pasa por allí un príncipe y el tiesto es tan bello, o sea, el mirto, el arbusto es tan hermoso que el príncipe se lo cambia a esta pareja por un ojo, se saca un ojo para llevarse el tiesto, ¿sabes? O sea, y después el tiesto resulta que cuando se lo lleva a casa, el tiesto contiene un hada y del tiesto brota un hada y el hada se enamora del príncipe tuerto ahí con el ojo colgante. Bueno, es maravilloso, el Pentamerón de verdad es maravilloso, tenéis que leeroslo porque es de verdad, si no es porque sabemos que está escrito en el siglo XVII, si te dicen que es contemporáneo parece como una burla los cuentos de hoy en día y entonces es como un poco como que se cerrase el círculo, es divertidísimo. El Pentamerón, el propio Pentamerón también es como unas 1001 noches porque el primer cuento, el How Tales Come to Be Told, es como explica cómo se congregan una serie de mujeres para contarle cuentos a otra mujer porque por unas determinadas circunstancias pues esta es una mujer negra que ha engañado a un príncipe. Bueno, es todo muy... Leéroslo de verdad porque es divertidísimo. O sea, leído con los ojos actuales es divertidísimo. De verdad que parece que se está cachondeando de los cuentos clásicos. Después, mi cuento clásico favorito no es de los más tradicionales, es de Oscar Wilde, es El Príncipe Feliz, que es de este grupo de cuentos súper trágicos. Y siempre que se dice que los cuentos son aleccionadores, didácticos, para que los niños aprendan y tal, se me viene a la cabeza El Príncipe Feliz porque la lección es que si eres una persona noble, generosa y quieres ayudar a los demás, esto te va a llevar a la destrucción. Digo, es una lección preciosa y fenomenal que creo que hay que enseñarles a todos los niños para convertirles en malas personas. Entonces,
Me gusta este tipo de cuento muy trágico, muy trágico, muy trágico. Se me caían unos lagrimones de la leche cuando me les contaban, pero luego, papá, cuéntamelo otra vez, porque es que ese cuento me gusta. Y bueno, en general todos los cuentos de Oscar Wilde, que son como muy románticos, muy trágicos, muy, muy intensitos, pues me gustaban un montón. Y no sé, bueno, El soldadito de plomo, otro de estos cuentos muy, muy, muy llorones, muy llorones, muy llorones. No sé, yo era muy melodramática, me gustaba mucho el drama, ¿qué queréis que os diga? Ahora ya no, pero de pequeña me gustaba muchísimo el drama y que a todo el mundo le pasaban cosas tremendas y tal. Y además siempre estaba como más de parte de la bruja que no de la princesa, y además siempre estaba como más de parte del lobo que no de Caperucita. Cómetela ya, hombre, que deje para las narices ahí la Caperuza. Y, y bueno, y por último ya os quería hacer una recomendación de cómo al principio he dicho que la literatura infantil no existía, que había literatura y que había unos ciertos títulos que a los niños les encajaban mejor, ¿no? Y ahora también pasa un poco lo contrario, que hay cosas que los adultos, pues al parecer no sabemos renunciar. No hemos hablado de la estructura narrativa de los cuentos, hay un par de obras que la describen muy bien, las funciones de Proc, de Vladimir Proc, de cómo se cuenta un cuento, cómo se construye lo que es un cuento clásico, y a los mayores esas cosas nos siguen gustando. O sea, hay cuentos para mayores. Esto, lógicamente, no se lo puedes leer a un niño porque la historia va sobre un niño que tiene que bajar al infierno a rescatar a su amiga que se ha muerto. ¿Sabes? Y las ilustraciones, desde luego, pues para niños no son. Son unas ilustraciones muy macabras. Pero la estructura de cómo se cuenta la historia, esto es un cuento clásico, con un niño que tiene que ir superando las pruebas que le ponen para conseguir llegar hasta donde está su amiga que está muerta. O estos cuentos de la muerte, que si os fijáis incluso el formato es como si fuera un cuento para niños. Pero lo mismo, esto es un señor, porque no es un chico que no tiene amigos y de repente se hace amigo de un trapo. Sí, su mejor amigo pues es un trapo. Entonces llega la muerte y como esta persona no tiene nada, le quiere quitar su trapo, porque no le gusta que la gente sea feliz y ya está. Y entonces le tienta con que va a ser súper popular, con que va a tener muchísimos amigos, con que va a tener todos los juguetes y todos los caramelos del mundo. O sea, le ofrece todo la muerte a cambio de su trapo, y entonces al final claudica y le da su trapo, y la muerte coge su trapo, se larga y le deja en la puñetera miseria sin nada. Y ese es el final del cuento. Esto es una colección entera, o sea, os he contado el final porque es una colección entera, y lo que te digo esto demuestra que las cosas de niños a lo mejor a los adultos no nos son tan ajenas como nos pensamos. Esto tiene un mercado y esto se sigue haciendo. Incluso los cuentos de infantiles, no me digáis que esto es una edición para niños, no, esto es una edición para mayores, o sea, que algo tendrán. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Y regalar esos cuentos a los sobrinos y ver la cara de sus padres no tiene precio. Como el de cuentos, como es el cuentos perversos para niños, cuentos en versos para niños perversos. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Son cuentos para niños perversos y todos tienen una moraleja, pero no son moralejas al uso. Son, por ejemplo, el de Juanito y las habichuelas gigantes es niño bañate, porque el ogro le descubre a Juanito porque huele mal, porque lleva 3 días sin bañarse. José Luis, ¿quieres terminar tu intervención anterior que te quedaste descolgado? Estaba acabándola. Es simplemente eso, que a mí Gloria Fuertes me gusta mucho ahora mismo como escritora. Considero que escribe cuentos, aunque sean poesía. Y luego de los cuentos que hemos estado hablando, luego surge toda la otra literatura que tenemos ahí, que es la de los relatos, que llamamos ya en plan moderno, que es lo que escribís todos vosotros. Es un poco de aquellos cuentos nacen estos relatos. ¡Hala! Ya está. Gracias, Pater. Patricia. Vale, pues a ver, de cuento clásico, uno de mis favoritos, porque me gusta mucho, es El soldado y la muerte, que aparece aparece en el Cuentacuentos, esta serie de Jim Henson que a mí me encanta, era de mis favoritos de infancia, que recoge muchos de estos cuentos populares de diferentes zonas. Bueno, la mayoría son de Centro Europa. Y este me gusta en particular por el mensaje que da, ¿no? O sea, que sí que habla de la muerte, lo voy a destripar ahí a tope. Y, digamos, habla de un soldado
que por una serie de circunstancias consigue varios objetos mágicos. Uno de ellos es un saco y luego es una copa en la que puede, si mira a través de ella, puede ver dónde está la muerte, ¿no? Si está a la cabecera si está a los pies del enfermo o si está a la cabecera. Si está a los pies, puede curarle, salvar a esa persona, pero si está a la cabecera, no. Entonces, en la versión del cuentacuentos es el zar el que se pone enfermo, muy enfermo, de hecho es viejo, es mayor, y la muerte está a la cabecera. Entonces engaña a la muerte y la acaba metiendo en el saco, con lo cual nadie puede morir. Ni en las batallas, nadie enferma y tal. Hasta que un momento se le acumulan en la puerta de su casa un montón de personas ancianas que desean irse y desean que libere a la muerte. ¿Qué pasa? Que cuando libera a la muerte, luego no va a buscarle a él, porque tiene miedo de que le vuelva a meter en el saco. Entonces, al final, el final de este soldado es que vaga eternamente anciano por el mundo, porque no le dejan entrar ni en el infierno ni en el cielo. Entonces, a mí me pareció un mensaje como muy de por qué existe la muerte y cuál es el valor de la muerte. Luego, de literatura y tal de libros, bueno, pues los que he enseñado de los cuentos de Andersen y uno que a mí me gusta mucho, que son fábulas, no son cuentos, pero este es uno de mis favoritos. De hecho, me lo leí muchas veces, lo tuve que arreglar ahí de cualquier manera porque se me rompió y esto. Y respecto a película favorita de Disney, la mía es Mary Poppins, pero de largo. De largo. Siendo ya mayor, leí el libro original de esta mujer que se llevó muy mal con Walt Disney, de hecho lo odió a muerte, y la verdad es que el original, Mary Poppins de los libros es un poquito bastante más cabrona que la de la peli. Y si nos vamos a algo más moderno, más moderno, creo que es del siglo XX, que la leí también de mayor y me gusta mucho, es Momo, de Michael Ende, que me gusta mucho más que La historia interminable y se conoce muchísimo menos y tiene un mensaje que es universal y de hecho ahora mismo se podría aplicar perfectamente, esos hombres grises que le roban el tiempo a los mayores y no pueden estar con sus hijos, ¿no? Y películas que he visto con mis niños, mi favorita, que no llega a ser un cuento, pero la voy a soltar aquí porque me da la gana, que es ¿cómo se dice? Se me ha ido el nombre. El Gigante de Hierro. Gigante de Hierro es maravillosa y que la ve todo el mundo, por favor. Sí, no es una peli Disney, aunque tiene mucha técnica que recuerda al Disney clásico en lo que es la animación y tiene un mensaje antibelicista buenísimo. Así que ahí dejo mis recomendaciones. Vale, gracias. Esto de ser el moderador y dejarse para el final, lo que tiene es que se achican las posibilidades. Me han quitado todas las pelis. Una me la ha quitado Manuel, otra me la ha quitado Marcos, pero bueno, empiezo por cuento. El cuento favorito es La gallina de los huevos de oro. Yo creo que desde pequeño ya vi que iba a vivir en una sociedad capitalista y eso de que tuvieses una gallina que soltase huevos de oro era la solución a mis problemas. Y más, pensando que con ese huevo podría comprarme libros de Abercrombie y R. Scott Baker, que eran bastante más interesantes que los cuentos infantiles. De pelis, me iba a quedar con Toy Story, pero me la ha quitado Manuel. Luego me quedaría con Shrek, pero me la ha quitado Marcos. Luego podría decir Up, pero es demasiado lacrimógena. Por lo tanto, voy a quedarme un homenaje a mis sobrinas, que es Trolls, que es la película infantil que más he visto en mi vida. O sea, cada vez que veía a mis sobrinas me decían, tío, dame mi droga. O sea, tío, dame mi droga, ponme Trolls. Digo, pero si ahora he vivido 50 veces, da igual, hay que volver a ver. Y eso de escuchar a las sobrinas repetir los diálogos una y otra vez, para mí ha quedado tan grabado en mi mente que jamás podré olvidar esa película. También os voy a recomendar una serie que ninguno me ha quitado y me ha asombrado que no me habéis quitado esta serie. Y es Érase una vez. Una serie en la que los personajes habituales de los cuentos de hadas existen en un universo alternativo. Hay una metatrama en la cual la reina malvada envía a una ciudad de Maine a todos los personajes de los cuentos porque quiere ser la única que tenga un final feliz. Y entonces la historia es que los personajes de los cuentos no saben que son los personajes de los cuentos y la reina quiere evitar eso a toda costa. Y por último voy a recomendar otra cosa. Esto que tengo aquí.
un juego de rol para niños que se llama Pequeños Detectives de Monstruos, con la que los padres de nuestros, o sea, perdón, nuestros amigos nos han besado a Yolanda y a mí muchas veces porque era sacar este juego y se volvían absolutamente locos y los niños desaparecían durante 3 horas. Es un juego en el que los niños son detectives que tienen que ir resolviendo misterios en los cuales están involucrados los monstruos. Luego les dan pegatinas. Una pegatina al valor, pegatina a... Todas son de equipo, al trabajo en equipo, al ingenio, que son los que tienen la bombilla. Y la verdad es que los niños lo pasan de miedo. El problema es que estén quietos, porque en cuanto les dices algo, los niños empiezan a... ¡Oh, Dios mío, ha venido el lobo, ha venido el lobo! Y se piran y luego hay que recopilarlos otra vez. Y jugar al rol es posible con niños. Hay más juegos de rol de este tipo. Pero este es para niños de 3, 4 años, es yo creo que es el más indicado. Y yo creo que con esas recomendaciones cerramos la sesión de hoy. ¿Alguien quiere decir algo para terminar o cerramos? Patricia. Me he dado cuenta de una cosa y es que no he dicho el nombre de la escritora de Mary Poppins, que es Pamela Lyndon Travers. Y es que eso lo hacemos mucho, que nos olvidamos de los nombres de las escritoras y el de los escritores no lo sabemos al dedillo. Entonces... bueno, la voy a mencionar y el que quiera que se los lea porque la verdad es que no se parece, o sea, sí tiene elementos comunes de Mary Poppins de Disney, pero hay otros que no, y a lo mejor a nuestra amada líder le gustan más que la versión de Mary Poppins. Yolanda. Pues nada, quería decir que estábamos Kate y yo diciendo por el chat que, bueno, no es que se nos haya olvidado mencionar, es que queríamos mencionar la intervención que hacen los personajes de cuentos populares en la saga de Geralt de Rivia, que mi más amarga queja de la adaptación a la serie, que en general me gusta, con todas las cosas que se le pueden achacar que no son fieles al libro, pero bueno, las adaptaciones no pueden reflejar lo que tú quieres que sean. Pero una de las cosas que a mí sí que más me duele que se haya quedado fuera es cómo Sapkowski integra dentro de su narrativa a los personajes clásicos de los cuentos de hadas. De hecho, Renfri en el capítulo 1 es bueno, si leéis los libros, es Blancanieves. Lo que pasa es que es una Blancanieves que nunca os podríais imaginar, porque los libros lo cuentan muy bien, es una chica que su madre pues quiere que desaparezca porque le disputa el trono y se crea como una especie de idea generalizada de que las mujeres nacidas bajo un cierto signo lunar pues tienen una maldición y hay que encerrarlas porque van a crear grandes desgracias en el mundo. Todas estas chicas, habitualmente los magos las meten en torres. Y también ahí aparece el elemento de que cuando los caballeros quieren rescatar a estas chicas, les tiran el pelo para que... Bueno, lo integra muy bien en su narración en un todo que reconoces los elementos y al final pues es una Blancanieves que a mí me parece muy cañera porque lo que decíais antes, no les hace la cama a los enanitos y tal, es que lidera una banda de asesinos. Y todos los elementos que aparecen, bueno, aparecen más elementos de cuentos en la saga Geralt de Rivia, por ejemplo, el último deseo también, pues en el río se encuentran con un genio y lo llevan, está muy bien entramado, está muy bien ensamblado para que forme parte del mundo de Rivia, que es un mundo creado, que es un mundo inventado. Y a mí esto pues me dolió que la adaptación cinematográfica no se viera porque es una de las cosas que yo encuentro más encantadoras de los libros. Me supo mal que se quedase fuera. Patricia, ¿quieres hablar o...? Sí, es que lo hemos mencionado en el chat y me parecía muy interesante en el brujero. Sale también un cuento clásico, es el del erizo, que lo estaba mencionando Bean en el chat, y es que se parece al mito de Eros y sí, que yo siempre lo he pensado. El del erizo también sale La Bella y la Bestia un poco. Entonces, otra característica de los cuentos clásicos es que hay muchos que son resultado de mezclar varios, ¿vale? Entonces cogen un poquito de uno, de Cenicienta por aquí, de otro por acá, y hacen un cuento nuevo. De hecho, Blancanieves, creo que hay varias versiones distintas de Blancanieves que no se parecen, y el de los hermanos Grimm creo que coge elementos de uno y crea su propia Blancanieves, o fue más tarde, creo que fue posterior. Y de los mitos griegos y romanos también
hay muchos elementos que los cogen y los meten dentro de los cuentos. El más reconocible es el de Eros y Psique, que está en el erizo, que es Juan el erizo o Hans, un pequeño erizo. Bueno, hay muchos títulos diferentes. Y ya está, ya no bromas. Es que me gusta mucho este tema, como podéis comprobar. Pues con esta última intervención cerramos este nuevo ritual satánico que hemos llevado a cabo desde la Asociación Castellanolesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y procedemos a coger las pizzas que hemos cogido para comer y nos las vamos a trincar, pero siempre siendo muy frikis, que es lo que corresponde. Por último, recomendar a los pequeños circonitas que lean. Nosotros, que ya casi todos tenemos una cierta edad, la bruja Avería nos decía, si no quieres ser como estos, lee. Pues yo creo que La Bola de Cristal es una serie para niños que probablemente hubiese que volver a emitir en la tele para que los niños de hoy en día viesen con lo que a nosotros nos intentaban culturizar. De modo que, si no quieres ser como ellos, lee. Hasta la próxima.